Entonces, para graficar esta función, acuérdense que lo que estamos haciendo es un bosquejo. El bosquejo quiere decir que no es la gráfica exacta. Simplemente me voy a dar una idea por dónde está y me voy a basar precisamente en las derivadas. Sabemos que esto yo lo puedo graficar utilizando geometría analítica, eso ya lo sé, pero vamos a experimentar con el cálculo de las derivadas. También acuérdense que si estoy hablando de una ecuación cuadrada, perdón, de una función cuadrada, estoy hablando que tiene una curva, ya sea una curva así o una curva así. Si estoy hablando de una ecuación cúbica, esa va a tener dos curvas, que puede ser así o puede ser al revés. Si es una ecuación cuarta, entonces tiene tres curvas, una curva, dos curvas, tres curvas, o también pudiera empezar al revés, una curva, dos curvas, tres curvas. También ya hemos visto que en algunas ocasiones los puntos máximos y mínimos coinciden en un solo punto, que esa es una situación especial y que ya la hemos visto antes de salir de vacaciones. Y también con el otro grupo, ahorita acabamos de hacer un ejercicio donde coincide el punto máximo, el mínimo y el punto de inflexión, para que lo revisen ahí en el canal y vayan teniendo más opciones de lo que estamos viendo, ¿no? Bueno, entonces, para calcular el punto máximo y mínimo, sabemos que lo primero que debemos de hacer es derivar. Vamos a derivar la función primitiva y eso implica que la derivada con respecto a la variable independiente de la función que depende de la misma variable independiente es ¿cuánto? Dime 30. Y entonces lo que yo tengo que derivar es una resta y otra resta. Por lo tanto ya sé que es la derivada de la primera menos la derivada de la segunda menos la derivada de la tercera. El primer término ya me doy cuenta que es una constante por una variable. Por lo tanto, la derivada va a ser la constante por la derivada de esta variable. Pero saben que la derivada de la variable con respecto a la variable de independiente es la unidad. Por lo tanto, esta unidad por este 4 de la constante, pues es el 4, que es el primer resultado que me dio su compañera. Luego, como es una resta, sabemos que es la resta. Y luego, al tener una constante, sabemos que es la constante por la derivada de la función, pero la función es una potencia. Por lo tanto, es el exponente por la base elevado al exponente menos 1 por la derivada de la base con respecto a la variable independiente. De ahí me doy cuenta que haciendo operaciones, pues resulta que este 2 entre este 2 me da la unidad, esto me da la unidad y por lo tanto solamente me queda la x, que fue lo que me dijo su compañera. De ahí se obtuvo, ¿no? Recuerden que a estas alturas ya las derivadas las pueden hacer más rápido, no es necesario ver todas las fórmulas, ya la pueden obtener más rápido. Y luego menciona que es un menos la derivada del tercer término, pero es una constante y al ser una constante la derivada es cero y por lo tanto pues ya no escribo nada. Y entonces de ahí yo ya tengo la derivada. Ahora bien, ya que derivé, sabemos que lo que debemos de hacer para calcular el punto máximo y el mínimo es igualar a cero. Y precisamente el igualar a cero es porque estoy diciendo que la pendiente debe de ser cero. Y la pendiente cero ya sabemos que se obtiene en los puntos máximos y en los puntos mínimos porque la tangente no tiene inclinación. Por lo tanto, el igualar a cero, la derivada es precisamente decir yo quiero las derivadas, perdón, yo quiero las pendientes que sean cero y lo que necesito es saber cuál es la abscisa. Y por lo tanto, me va a quedar aquí que 4 menos x es 0 y de ahí sabemos que por operaciones inversas y aplicando la propiedad reflexiva tenemos que el valor de la abscisa es 4. Y ahora díganme, si el valor de la abscisa es 4, ¿cuánto vale la ordenada? 6. Dime 6. Entonces, para conocer el valor de la ordenada, lo que yo debo de hacer es sustituir en la primitiva. Sabemos que la primitiva es la primera función, por eso se llama primitiva, porque es la primera, la función original. En algunos momentos se les dice así, la primitiva. Y si van a sustituir en la primitiva, entonces va a quedar que esto es f. Disculpen que esté fallando la aplicación. Acabo de regresar de un periodo vacacional, no sabe qué hacer, anda medio distraída. Ay. Entonces sustituyo en la primitiva, como les había mencionado, y eso quiere decir que voy a calcular la f, o sea, la ordenada, cuando la abscisa es 4. Y eso implica que al 4 lo voy a multiplicar por el 4, le voy a restar la mitad de un 4 elevado al cuadrado y le voy a restar 9. Obviamente para poder continuar, sí, ahí voy. Profesor, Entonces de aquí sabemos que hay que aplicar jerarquía de operaciones
Y de esa jerarquía de operaciones me va a involucrar aplicar la definición de potencia, y además de esa definición de potencia, pues también voy a estar aplicando ley de los signos, y de la ley de los signos, pues obviamente como unos números van a ser positivos y otros negativos, hay que aplicar la respectiva ley de la suma y también la respectiva ley de la resta. Y por lo tanto, entonces, la ordenada cuando la abscisa es 4 va a ser un 16. Aquí me da un 16 por un medio, quiere decir que lo voy a dividir entre 2, o sea que me queda un 8 y luego aquí un menos 9. Y como decía su compañera, pues ya nada más de verse, aquí me da un menos 17 con este 16, me queda que es menos 1, y eso quiere decir que tengo un punto donde ese punto, vamos a llamarle punto A, porque todavía no sé qué sea, va a tener una abscisa que es 4 y una ordenada que es menos 1. Por lo tanto, yo ya puedo bosquejarlo. Yo ya puedo asignar aquí mi eje de las ordenadas, por aquí mi eje de las abscisas. Sabemos que la abscisa la estoy representando con la variable x y el eje de las ordenadas es con f de x, y sabemos que el punto está en 4, menos 1. Eso quiere decir que está en 1, en 2, en 3, en 4, menos 1 está por aquí, pero yo no sé si ese punto sea un punto máximo o un punto mínimo. La única referencia que tengo ahorita es que por ser una de segundo grado, quiere decir que va a tener una curva, por lo tanto la gráfica posiblemente sea esa, entonces sería un punto mínimo, o la gráfica es esta, y por lo tanto sería un punto máximo. Pero para eso, entonces lo que yo debo de hacer es sugerir abscisas, y voy a sugerir las abscisas precisamente porque yo quiero saber qué es lo que le está pasando a la curva. En otras palabras, si la curva va subiendo o la curva va bajando. Por lo tanto, sugiero una abscisa que esté a la izquierda de este punto, sugiero una abscisa que esté a la derecha de ese punto, y pues de ahí yo sé que la abscisa que puedo sugerir a la izquierda es una abscisa que sea 0. ¿Por qué? Pues porque el 0 está a la izquierda y es el más fácil. Por lo tanto, si yo sustituyo la abscisa 0 en la primitiva, va a resultar que luego me doy cuenta, disculpen, aquí hay dos opciones. La primera es que yo la sustituya en la primitiva, y si la sustituyo en la primitiva voy a obtener una f de 0, y si obtengo una f de 0 me voy a dar cuenta que al sustituir 0 esos dos se hacen 0 y me queda un menos 9. Eso quiere decir que va a haber un punto, llamémosle punto B, que va a tener una coordenada 0, menos 9. Y 0, menos 9 yo lo puedo colocar en mi plano cartesiano. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6, menos 7, menos 8, menos 9. Y eso quiere decir que la gráfica va a pasar por este punto. Si va a pasar por ese punto, yo ya puedo entonces decir y asegurar que la gráfica viene desde abajo, llegando a este punto, donde ese punto va a ser un punto máximo. Y luego, como yo sé que todos los cuadrados nada más tienen una curvatura, pues yo ya estaría asegurando que esto va a ir hacia abajo de manera simétrica. Pero eso es por la interpretación que yo sé de cada uno de los elementos que yo veo en la función. O sea, no es porque alguien me lo diga, sino es por la pura interpretación. Ahora bien, otra manera de hacerlo, una es calculando el punto, la otra manera es sustituyendo, pero sustituyendo en la derivada. Por lo tanto, si sustituyes en la derivada, lo que vas a calcular es la pendiente en la abscisa 0. Y entonces, si sustituyes en la derivada, dense cuenta cómo la sustitución es mucho más rápida, porque simplemente esta es 0 y luego se dan cuenta que entonces la pendiente es 4. Y si la pendiente es 4, quiere decir que de izquierda a derecha la pendiente va hacia arriba, y por eso puedo asegurar que efectivamente la curva va hacia arriba. Lo puedo hacer ya sea con un punto, sustituyendo en la primitiva, o lo puedo hacer sustituyendo en la derivada para conocer la pendiente. De manera similar, solamente para asegurar, voy a hacer la sustitución, pero en el lado derecho. Y en el lado derecho, pues si ustedes se dan cuenta, la abscisa que está de manera inmediata es la abscisa 5. Y para la abscisa 5, si yo hago la sustitución, aquí sí definitivamente lo más fácil es sustituir en la derivada. Por lo tanto, la pendiente en la abscisa 5, si sustituyo en la derivada, es un 4 menos 5. Y me doy cuenta que el resultado es menos 1. Eso quiere decir que al ser menos 1, de izquierda a derecha,
en el lado derecho de la gráfica va hacia abajo. Y si va hacia abajo, pues concuerda con lo que yo había dicho primeramente, debido a que es una función cuadrática. Entonces todos los conceptos ahí van checando, ¿no? Lo puedo hacer por pendiente, lo puedo ver simplemente por el exponente o lo puedo ver con un punto. Hay tres opciones, ya ustedes decidirán, ¿no? Obviamente mañana en la evaluación, cuando yo vea lo que hicieron, pues me daré cuenta de cómo supieron que esta era la gráfica, precisamente por lo que hicieron previamente, ¿no? Bueno, entonces ya con eso, dime, vuelvo a repetir, entonces voy a calcular la segunda derivada. Esto quiere decir segunda derivada con respecto a la misma variable independiente de la función, que hay que derivar esta. Por lo tanto, si tengo una resta, la derivada de la resta es la derivada de la primera menos la derivada de la segunda. La primera es una constante, por lo tanto la derivada de la primera es un 0, que no se escribe, y luego viene una resta, la resta sí se escribe, y luego viene la derivada de la letra. Pero saben que la derivada de la letra con respecto a la variable independiente, como es una división de dos cantidades idénticas, eso es la unidad, y entonces yo ya sé que la segunda derivada es menos 1. Ahora bien, ya que hice la segunda derivada, para calcular el punto de inflexión, lo que yo debo de hacer es igualar esa segunda derivada a 0. Y si yo igualo a 0, me va a quedar que menos 1 es 0. Aritméticamente hablando, eso no tiene sentido. Y por lo tanto, en aritmética eso sería un error. Pero ahorita no estoy en aritmética, sino estoy en cálculo diferencial. Por lo tanto, tengo que interpretar esto. ¿Cómo lo interpreto? Pues se supone que yo quería... Dime número, ¿qué me dijiste? Que yo necesito calcular el valor de la abscisa. Esto me tiene que generar el valor de la abscisa. Y si ustedes se dan cuenta, no hay abscisa. Por lo tanto, no puedo calcular una abscisa. Y como no puedo calcular una abscisa, esto que está aquí no quiere decir que esté mal. Lo que quiere decir es que, por lo tanto, el punto de inflexión no existe. ¿Por qué no existe? Porque no hay manera de calcular la abscisa. Fíjense cómo ya cálculo diferencial es una interpretación. Hace ratito su compañera me dijo, es que la abscisa es 0. No. Estoy igualando a 0. ¿Para qué? Para que calcules una abscisa. Si se dan cuenta aquí, cuando igualé a 0, sí hay la posibilidad de calcular una abscisa porque está la incógnita. Pero en este momento, cuando yo igualo a 0, no hay ninguna incógnita, no hay ninguna abscisa. Por eso puedo asegurar que el punto de inflexión no existe. En otras palabras, no hay la unión de lo convexo con lo cóncavo. Y como no existe la unión, ¿por qué? Pues porque estoy viendo con mis ojitos de la cara que esta figura completamente es convexa. Y como es convexa, no hay cóncavo. Y como no hay cóncavo, eso implica que no hay punto de inflexión. Por lo tanto, desde aquí yo ya me doy cuenta que no hay punto de inflexión. La manera de ratificarlo, pues es la que les estoy escribiendo, ¿no? Por lo tanto, el punto de inflexión no existe. Acuérdense que esta es una E volteada y tachada. Y ya luego tengo que ver de dónde a dónde es cóncavo y de dónde a dónde es convexo. Por lo tanto, nada más de verse, pues ya me doy cuenta que no hay cóncavo, porque cóncavo es donde se puede recolectar el agua. Y ya les dije que si está cayendo aquí agüita, pues obviamente al caer el agua, pues se resbala para un lado y para el otro. Y eso quiere decir que no hay cóncavo, y por lo tanto, como no hay concavidad, no existe la concavidad. Y el convexo, entonces, resulta que es todo el tiempo. ¿Por qué? Porque no hay punto de inflexión. Eso quiere decir que desde menos infinito hasta más infinito voy a tener lo convexo. Acuérdense que debe de ser siempre de izquierda a derecha, porque precisamente ahí está la variable independiente y es la cantidad que ocurre primero. Y luego lo que hay que ver es la intersección con el eje de las abscisas y la intersección con el eje de las ordenadas. Pero nosotros sabemos que... espérame tantito. Ok, sabemos que la intersección con el eje de las abscisas obedece a interpretarlo como lugar geométrico. Recuerden que un lugar geométrico es un comportamiento. Por lo tanto, díganme qué comportamiento están observando en el eje de las abscisas. ¿Cuál es el comportamiento? Pues este punto, yo puedo decir que tiene una coordenada que es menos 7,0. Este punto que está en el eje de las abscisas tiene una coordenada que a lo mejor es menos 3,0. Este punto que está por acá tiene una coordenada que posiblemente sea 8,0. Ahí se ve el comportamiento. ¿Qué comportamiento tiene el eje de las abscisas? Entonces yo me doy cuenta con mis ojitos de la cara que todos estos puntos tienen la misma condición, el mismo comportamiento. En otras palabras,
el comportamiento que yo estoy viendo es que la ordenada siempre es 0. Otra manera de ver el lugar geométrico, acuérdense que es un punto P que me está representando lo que ocurre. Y lo que ocurre es que la abscisa, quién sabe cuál sea, pero la ordenada siempre es 0. Esa es la manera de representarlo como punto o de representarlo como comportamiento. Las dos están bien, ¿no? Entonces, basándonos en eso, yo ya sé que en el eje de las abscisas el comportamiento es que la ordenada siempre es 0. Ahora dígame cuál es el comportamiento con el eje de las ordenadas. 26. Dime 26. 0,x. Entonces resulta que en el eje de las ordenadas puedo tener este punto que posiblemente sea 0,10. Tengo este otro punto que posiblemente sea 0,1. Tengo este punto que es 0,5, menos 5, perdón. Y si se dan cuenta, el comportamiento que se está repitiendo en estos tres es que la abscisa es 0. Entonces, vean ahí la situación como que curiosa, ¿no? En el eje de las ordenadas, el comportamiento que tengo es que la abscisa es la que vale 0. En las ordenadas, la abscisa siempre es 0. Y en las abscisas, la ordenada siempre es 0. Lo cual se ve medio raro, pero ese es el comportamiento, pues. Simplemente estoy analizando el comportamiento. Y entonces, ese comportamiento que yo estoy viendo es precisamente el que voy a sustituir. Entonces, voy a sustituir el comportamiento que la ordenada es 0 y voy a sustituir el comportamiento que la abscisa es 0. ¿Dónde voy a sustituir? Pues sustituyo en la primitiva. Acuérdense que la primitiva ya habíamos dicho que es la de por acá. Entonces, si sustituyo a la abscisa, quiere decir que la f de 0 yo la voy a calcular como 4 que multiplica 0 menos 1/2 menos 1/2 de 0 al cuadrado menos 9. Luego pues se ve súper rápido, o sea, no hay mucho que hacer aquí. Y sabemos que ya tengo la coordenada, y la coordenada es 0, menos 9, que de hecho ya lo había calculado desde hace rato, si se acuerdan. Esto ya lo había calculado hace rato. Nada más era para que se vea cómo lo voy a hacer siempre, ¿no? Y ese punto sabemos que tiene un nombre. Este punto, ¿cómo se llama? Este punto precisamente lo vimos en la recta, y este punto donde cruza al eje de las ordenadas se llama ordenada al origen. ¿Por qué? Porque es el punto donde, dejen acá se los escribo, es el punto donde la abscisa es 0 y es la ordenada donde cruza el eje de las ordenadas. Ese se llama ordenada al origen. Y entonces, si el punto donde cruza el eje de las ordenadas se llama ordenada al origen, díganme cómo se llama el punto donde cruza el eje de las abscisas. Ya me dijo su compañera que se llama abscisa al origen. Y entonces, si ustedes se dan cuenta, nada más de verse, se van a dar cuenta que esta gráfica jamás cruza con el eje de las abscisas. Por lo tanto, la abscisa al origen, la intersección con el eje de las abscisas, sabemos que no existe, nada más de ver la gráfica. La intersección con el eje de las ordenadas, ya habíamos dicho que es 0, menos 9. Pero, para corroborarlo, para que sepan cómo se hace, pues lo único que debo de hacer es sustituir una ordenada 0. ¿Dónde sustituye la ordenada 0? Pues la sustituyo en la primitiva. Acuérdense que la ordenada es precisamente la f de x. Por lo tanto, lo que voy a escribir es que 0 es 4x menos 1/2 de x al cuadrado menos 9. Y entonces lo que debo de hacer es precisamente resolver la ecuación de segundo grado. Esa es una ecuación de segundo grado. Sabemos que como hay un denominador, lo primero que debo de aplicar es la propiedad de la igualdad. Y la propiedad de la igualdad quiere decir que voy a hacer la misma operación en ambos miembros. En este caso voy a multiplicar por 2. Y además de la propiedad de la igualdad, voy a aplicar la propiedad reflexiva, porque yo quiero que todo quede en el miembro izquierdo en el lugar del derecho. Entonces aplico propiedad reflexiva, multiplico por 2, por lo tanto aquí me va a quedar un menos x cuadrada. Acuérdense que comienzo con el término del exponente mayor. Se me olvidaba, también aquí le debemos de agregar la propiedad distributiva, porque voy a distribuir la multiplicación sobre todos los elementos. Entonces aquí aplicamos la propiedad distributiva, porque el 2 va a multiplicar al primero, al segundo y al tercero. Y entonces ya tengo la menos x cuadrada. Posteriormente tengo un más 8x
y luego un menos 18 igual con 0. Sabemos que entonces no me conviene que quede negativo. Entonces vamos a cambiarle y en lugar de aplicar la propiedad reflexiva, lo dejamos como operación inversa, porque en la operación inversa ese que está negativo lo podemos escribir con la operación positiva. Entonces no voy a hacer la propiedad reflexiva, sino voy a hacer la operación inversa. Por lo tanto, este por este me va a dar menos x cuadrada, pero con la operación inversa para que quede en el miembro derecho ya me quedó x cuadrada. Luego, este 2 por este 4 aquí me da un más 8, pero con la operación inversa porque quiero que quede en el miembro izquierdo me queda un menos 8. Y por último, este 2 por este menos 9 me queda un menos 18, obviamente aplicando también la ley de los signos, que aquí ya tiene más sentido escribirla, ley de los signos, y por lo tanto este me queda menos 18, pero por la operación inversa me va a quedar un más 18. Y con eso yo ya puedo calcular el valor de la abscisa. ¿Cuánto vale la abscisa? ¿Cómo hago para resolver la ecuación? Pues ya sabemos que tenemos que factorizar. Recuerden que solamente hay dos métodos, que es completar el trinomio cuadrado perfecto y el otro método es factorizar. Si yo factorizo, sabemos que el método de factorización es el de x cuadrada más bx más c, y entonces de ahí sabemos que lo que debo de hacer primeramente es calcular la raíz cuadrada. Bueno, primero hay que escribir dos binomios que se van a multiplicar y que van a seguir manteniendo la igualdad con 0, y de aquí sabemos que debo de calcular la raíz cuadrada del primer término y escribirlo el resultado como el primer término de los dos binomios. Posteriormente voy a considerar el signo del término lineal y eso lo voy a escribir como operación del primer término. Posteriormente multiplico el signo del término lineal por el signo del término independiente y el resultado lo escribo como operación del segundo término. Y entonces lo que debo de hacer es calcular qué parejas de números me dan por resultado 18. Sabemos que las parejas comenzando con 1 es 1 por 18, la otra pareja es 2 por 9, la otra pareja es 3 por 6, luego 4 por algo no hay, 5 por algo no hay, 6 por algo me da 18, pero ya me regresé a esta pareja, por lo tanto esa ya no la considero. Y lo que hago es escribir el primero en el primer término y el más chico, perdón, el más grande en el primer término, en el primer binomio, disculpen, y el más pequeño en el segundo. Y corroboro que en realidad me dé el resultado que estoy esperando, o sea, menos 18 y menos 1 me debe dar menos 8, pero si se dan cuenta no me da menos 8, me da por resultado menos 19. Quiere decir que como estos dos, al aplicar la ley de la resta, no me da el coeficiente, quiere decir que no es el 18 y el 1 para factorizar. Me voy con la siguiente opción. La siguiente opción, escribo primero el 9, luego el 2, verifico a ver si me da el resultado. Aquí con menos 9 y menos 2 no me da menos 8 porque me da menos 11. Quiere decir que tampoco esa pareja me sirve. Me voy con la última pareja escribiendo primero el grande. Quiere decir que aquí va a ir el 6, aquí va a ir el 3. Y cuando corroboro resulta que menos 6 y menos 3 pues no es menos 8, es menos 9. Por lo tanto, aunque se parezca al menos 8 al menos 9 porque está cerquita, pues no se puede factorizar. Y como no se puede factorizar, entonces vamos a la segunda opción, y la segunda opción es completar el trinomio cuadrado perfecto. Acuérdense que esto lo estoy haciendo para que sepan lo que se debe de hacer. Sin embargo, nada más de verse, yo ya estoy viendo que no hay solución, que no hay cruce con el eje de las abscisas. Entonces, si nada más me dicen de verse, pues no pasa nada, ¿no? Les creo. Pero si no, hay que explicar por qué, ¿no? Entonces, para completar el trinomio cuadrado perfecto, ya sabemos que lo primero que hay que hacer precisamente es la operación inversa. Y en la operación inversa lo que yo hago es escribir primero el término cuadrático, luego escribir el término lineal y dejar en el miembro derecho el término independiente. Así comienzo con operación inversa. Posteriormente necesito calcular con qué se completa el trinomio. Sabemos que tomamos este número, ese número lo dividimos entre 2 y lo elevo al cuadrado. 8 entre 2 me da 4, 4 al cuadrado me da 16. Y entonces yo sé que con este 16 ya estoy completando el trinomio, ya logré el objetivo. Pero lo que me hace falta hacer es la propiedad de la igualdad, porque no nada más puedo sumar de un solo lado sin ningún problema. Hay que hacer la misma operación en ambos lados de la ecuación. Una vez hecho eso, pues ya sabemos
que ahora sí lo que puedo hacer es factorizar al trinomio cuadrado perfecto, y sabemos que para factorizar al trinomio cuadrado perfecto, lo primero que debo de hacer es escribir un paréntesis, donde ese paréntesis va a estar elevado al cuadrado, y los elementos que están en el paréntesis debe de ser la raíz cuadrada del primer término y la raíz cuadrada del tercer término. Por lo tanto, yo sé que aquí va una x, aquí va un 4, y le agrego el signo del término lineal, donde el signo del término lineal es este que está aquí, y sabemos que aquí hay una resta. Obviamente, en el miembro derecho yo me doy cuenta que necesitamos aplicar el concepto que se denomina ley de la resta, y es la ley de la resta porque son dos números con signo diferente, se restan los números y se deja el signo del mayor y me da un menos 2. A partir de ahí, pues sabemos que ya lo único que me falta hacer son operaciones inversas, por lo tanto hago operaciones inversas, y entonces este cuadrado, la operación inversa es una raíz, y esta resta, la operación inversa es una suma. De ahí obtengo que la abscisa es más 4 más menos la raíz cuadrada de menos 2. Y entonces sabemos que yo puedo racionalizar el radicando. ¿Por qué voy a racionalizar el radicando? Pues porque este menos 2 yo lo puedo escribir como la raíz de 2 por menos 1. Y por propiedad de los exponentes yo puedo escribir que esto es raíz de 2 por raíz de menos 1. Y por definición sabemos que esta raíz de menos 1 se llama el número imaginario. Eso quiere decir que la abscisa es 4 más menos raíz de 2, el número imaginario. Y como es un número imaginario, quiere decir que no está en el sistema de coordenadas, y como no está en el sistema de coordenadas, este número imaginario me está diciendo que por lo tanto no existe una abscisa que tenga una ordenada 0. En otras palabras, no existe la abscisa al origen. Acuérdense que con la letra minúscula A se está representando a la abscisa al origen. Y de ahí ya, analíticamente, ya mencioné por qué no existe la intersección con el eje de las abscisas. Vuelvo a repetir, esto lo hice para que vean cómo se calcula. No siempre va a ser así. ¿Por qué? Porque va a haber veces en que la gráfica precisamente sí corte al eje de las abscisas. Y entonces para hacerlo, ya saben que lo tienen que hacer a través de una factorización, o que lo tienen que hacer a través de completar el trinomio cuadrado perfecto, que son dos conceptos que manejamos de álgebra. Debido a que yo estoy viendo con mis ojitos de la cara que esta es una cúbica, lo que va a ocurrir es que la gráfica va a tener una curva, dos curvas. O pudiera tener una curva y dos curvas, cualquiera de las dos. Eso obviamente hay que analizarlo. ¿Y cómo lo analizo? Pues ya saben que lo primero que hay que hacer es derivar. Y si yo voy a derivar, ¿alguien me puede decir la derivada? ¿Qué número me dijiste? Vamos a explicar por qué. Resulta que si yo voy a calcular la derivada, entonces estoy calculando la derivada, perdón, volví a fallar la aplicación, es la derivada con respecto a la variable independiente de la función que depende de la misma variable. Ahora fíjense bien, como yo tengo aquí una constante, entonces la derivada va a ser precisamente esta constante, que es 3, por la derivada de la potencia. Pero la derivada de la potencia es el exponente por la base al exponente menos 1 por la derivada de la base con respecto a la variable independiente. De ahí se dan cuenta que este 3 por 2 me da 6, y por eso aquí estoy escribiendo un 6x. De ahí viene esa primera parte. Luego, por ser una resta, sabemos que la derivada de la resta pues es la resta de las derivadas, y aquí como es una potencia, pues simplemente es el 3 por x cuadrada, que fue lo que le faltó a su compañera decirme, este 3. Y luego viene un menos 3x, por eso es un menos, y entonces la derivada de 3x resulta que es una constante, donde esa constante es el número 3, multiplicado por la derivada de la función, donde es la derivada de una letra con respecto a la misma variable independiente. Como esto me da 1, 3 por 1 me da 3, y de ahí es el resultado que me está diciendo su compañera, que esto es 3. Y luego
más la derivada de 1, que es una constante, pues es 0. Por lo tanto, nada más queda hasta ahí. Y lo demás que debo de hacer es igualar a 0. Por lo tanto, si yo igualo a 0, voy a escribir que menos 3x cuadrada, acuérdense que siempre se escribe primero el término cuadrático, más 6x menos 3 es igual con 0. Y de ahí, para resolver la ecuación, saben que puedo resolver la ecuación factorizando o completando el trinomio cuadrado perfecto. Por lo tanto, lo primero que hago es factorizar, pero me doy cuenta que esto, antes de factorizar, yo puedo simplificar la ecuación. Y simplificar la ecuación quiere decir que voy a dividir todo entre el mismo número. Me conviene dividir entre menos 3, porque así dividiendo entre menos 3 me va a quedar un número positivo. Por lo tanto, simplifico dividiendo todo entre menos 3, todo entre menos 3, y de ahí voy a obtener que me queda una x cuadrada menos 2x más 1, igual con 0. Y en este momento yo ya puedo resolver la ecuación factorizando. Lo voy a hacer aquí abajito, disculpen el amontonamiento. Entonces voy a factorizar de la forma x cuadrada más bx más c. Y entonces, para la factorización, ya les había mencionado que primero debo de escribir dos paréntesis, donde se va a mantener la igualdad. Y lo primero que debo de calcular es la raíz cuadrada del término cuadrático. Eso se escribe como el primer término de ambos binomios. Posteriormente, escojo el signo del término lineal. Eso lo escribo como operación. Multiplico los dos signos, el del término lineal y el del término independiente. También lo escribo como operación. Y acuérdense que debo de ver las parejas que multiplicados me dan el término independiente. Por lo tanto, las parejas que multiplicados me dan 1, pues solamente es una pareja, que es 1 por 1. Por lo tanto, escribo aquí el 1, escribo aquí el 1 y verifico si se cumple que sea el término lineal. Por lo tanto, este menos 1 con este menos 1, me doy cuenta que sí es menos 2 y por lo tanto sí se puede factorizar. Y como se puede factorizar, acuérdense que hace rato no se pudo factorizar. Como aquí sí se puede factorizar, lo que procedo a hacer es a satisfacer la ecuación. Y satisfacer la ecuación es calcular qué valor de la abscisa cumple la ecuación. Por lo tanto, sabemos que eso lo hacemos por operación inversa. Si aquí tenemos una resta, entonces voy a tener aquí una suma. Si aquí tenemos una resta, voy a tener entonces una suma. Fíjense cómo estoy poniendo dos abscisas diferentes, porque son dos puntos diferentes. ¿Por qué son dos puntos? Porque estoy calculando el máximo y el mínimo. Y una vez calculado el máximo y el mínimo, pues ya puedo calcular la ordenada. ¿Alguien sabe cómo calcular la ordenada? Disculpe. Entonces, el que aquí hayamos calculado que es 1 es porque nos basamos en la operación inversa. Si yo quiero comprobar ese resultado, si este 1 lo sustituyen aquí, el 1 menos 1 me da 0. Y 0 por lo que sea me da 0. Por eso se cumple la ecuación, se satisface la ecuación. También hacemos lo mismo acá, ¿no? Si decimos que es 1, que provino de la operación inversa, cuando sustituyo el 1 aquí, 1 menos 1 me da 0 y 0 por lo que sea, siempre me da 0. Así es como verifico. Y entonces, para calcular la ordenada, como me dijo su compañera, lo que debo de hacer es sustituir en la función primitiva. Entonces, en esta función primitiva debo de sustituir. Y si sustituyo, vamos a hacerlo mentalmente. Si sustituyo aquí el 1, 1 por 3 me va a dar 3. Si sustituyo aquí 1, me queda menos 1. Si sustituyo aquí 1, me queda menos 3. Y aquí es más 1. Y si se dan cuenta, el resultado me va a dar un 0. Eso quiere decir que los puntos, porque son dos puntos, va a ser un punto A que tiene una abscisa 1 y una ordenada 0, y un punto B que tiene una abscisa 1 y una ordenada 0. Es la misma ubicación, pero son dos puntos diferentes. ¿Sale bien? Bueno, entonces ahorita ya vamos a parar aquí la clase. Este ejercicio es idéntico que el que hice en el grupo 4IM5, así que les pido por favor que revisen lo que continúa de aquí. Ya de hecho nada más es graficar y obviamente llenar la tabla para que vean otra posibilidad, ¿no? Con ellos vi una gráfica que era una recta y una que era cúbica. Dime.